Mis queridos hermanos en Cristo, ha llegado la hora, creo yo, de ponernos serios y responder sobre todo a esa pregunta que nos hacen que es muy importante. Con la misa moderna, Novus Ordo, que no voy a detenerme yo a decirle qué es el Novus Ordo porque usted lo sabe perfectamente bien. Con la misa moderna, ¿qué es el Novus Ordo? ¿Se ha tratado de complacer a Lutero? ¿Se complació a Lutero? ¿Se siguieron los pasos de Lutero? Hay dos preguntas interesantes. ¿Por qué la prohibieron tanto? ¿Y por qué es tan difícil acceder a la misa antigua? ¿Lutero fue el que quiso esta reforma? Vamos a verlo a continuación. Queridos hermanos en Cristo, es importante que nos pongamos serios, sobre todo que aclaremos este mega escándalo que se ha descubierto porque están diciendo de una forma muy clara, muy fuerte, de que con la misa moderna se complace o se busca complacer a Lutero. Y de alguna otra manera es una ruptura brutal con la Iglesia Católica. Lo que está en juego es muy grande. No hace falta que te explique yo cuál es la misa moderna, porque es la que todos tenemos acceso. Pero sí te falta que te ponga la misa antigua. Esa es parte de la misa antigua. Es muy importante que tú la veas. Vamos a ver la situación de Lutero, ¿sale? Que es muy importante. Fíjate lo que dice este artículo, que es bastante interesante. Lo que más me conmovió la primera vez que pude asistir a la misa privada celebrada por el Vetus Ortus, o sea, la misa antigua, fue ver al sacerdote vuelto hacia Dios, que se nos ha vendido como de espaldas al pueblo. Esta orientación del sacerdote junto a los silencios, para los muchos oraciones dirigidas a Dios en voz muy baja, inaudible para nosotros, además de transmitir la presencia e intimidad del ministerio con el Señor, representa cómo el sacerdote nos lleva a Dios. Desde aquel momento, pude soportar cada vez menos ver al sacerdote celebrando de cara al pueblo con el Novus Ordus o la misa que todos conocemos, por la pérdida de sentido que ello supone y por cuanto nos despista tanto a nosotros como él. Hace tiempo que en las celebraciones por el Novus Ordus cierro los ojos delante de la liturgia en la Eucaristía, tanto para no ver al sacerdote mirándonos y no enterarnos de sus acciones creativas, como para imaginar lo que debería en realidad ser un acto íntimo con el Señor. Pero, ¿qué ha perdido esa intimidad? Dicho en voz alta y mirando a las personas presentes, esta no es una cuestión de gustos litúrgicos personales. Lo que está en juego es algo mucho más importante. Los cambios en la liturgia después del Concilio Vaticano II, que venían ensayándose en países centroeuropeos desde los años 1920, produjeron una teoría, una práctica litúrgica nuevas, una ruptura con la tradición. El kit de la cuestión es que en lo que respecta a la ordenación del sacerdote, no se trata de mirar al pueblo o darle la espalda al pueblo, sino de adorar a Dios, mirando al oriente, que ha sido una ininterrumpida tradición apostólica incluso desde el siglo XX. El historiador de la liturgia, el historiador de la liturgia Clius Gamber, afirmó en los años 1970 que es posible probar con toda certeza que jamás ha existido ni en la Iglesia de Oriente ni en la Iglesia de Occidente una celebración versus populum, o sea, de cara al pueblo, sino que únicamente el sacerdote y los fieles se voltean hacia el oriente para orar. Según ese historiador, fue Martín Lutero
el primero que pidió que el sacerdote en el altar se volteara al pueblo. Lutero, quien negó el carácter sacrificial de la misa y que no veía en ella más que la proclamación de la palabra de Dios, seguida por la celebración de la cena en la Iglesia de Oriente. Por otra parte, la costumbre de celebrar versus populum no ha existido jamás. Fue Lutero el que metió esa cizaña en la Iglesia Católica y los fanáticos de Lutero la siguieron. No se trata de una cuestión secundaria porque además van unidas las oraciones del sacerdote y del pueblo, el significado del altar y la importancia mayor o menor de la centralidad de Cristo en la celebración de la misa. En la tradición bimilenaria de la Iglesia, el sacerdote ofrece el sacrificio mirando hacia el oriente y por eso, porque es el sacrificio, el sacerdote está ante un altar y no ante una mesa cualquiera. De hecho, el equívoco provocado por los reformistas litúrgicos entre el altar y la mesa se debe a la intención de fabricar un rito que pueda ser aceptado a los protestantes. Resulta duro admitir que no se trata de un cambio realizado desde la ignorancia de quienes realizan la reforma litúrgica, sino que la meta de los reformadores, afirma el historiador, no era obtener la mayor participación activa de los fieles, sino fabricar un rito que interpretara su nueva teología. Así como el sacerdote vuelto hacia el pueblo se ha producido, en palabras de Monseñor Atanasio Schneider, es una auténtica ruptura con la práctica litúrgica constante y milenaria que desenfatiza el carácter sacrificial y subraya la noticia de banquete. En este sentido, W. Siebel piensa que el sacerdote vuelto hacia el pueblo puede considerarse como el más perfecto símbolo del nuevo espíritu de la liturgia, puesto que las costumbres hacia aparecer el sacerdote como el jefe y representante de la comunidad que habla a Dios en representación de ella, mientras que el cambio de orientación del sacerdote implica que éste aparezca ahora apenas como el representante de la comunidad y más bien como un actor, lo dice el padre John Sanford. Afirma que el dar la vuelta a los altares del Vaticano II es quizás el cambio individual más dañino para la identidad católica que se ha impuesto a la fuerza en la Iglesia. Con el sacerdote vuelto hacia el pueblo, la celebración se convierte en un círculo cerrado en el que la asamblea se celebra a sí misma. Se pierde de vista que la misa está absolutamente centrada en Dios. Cuando Cristo está presente en medio de nosotros, lo correcto es adorarlo a Él. Por eso la celebración de la misa Coram Populum ha tenido graves consecuencias, muchas de ellas negativas. La debilitación de la fe en que la misa es principalmente un sacrificio, tanto entre los fieles como entre muchos sacerdotes, es la primera de ellas. El uso de la lengua vernácula y el estar el sacerdote de frente al pueblo, incluso en el momento del divino sacrificio, ha fortalecido la impresión de que lo que tiene lugar es algo directo y simple. Ha contribuido en gran medida en la evidencia perdida de la sacralidad a la horizontalidad. En 1974, Klus-Gamber afirmaba ver las consecuencias desastrosas de todo ello y vaticinaba que en 50 años se revelarían plenamente. ¿No se equivocó? Ya podíamos observar durante la confirmación, durante el confinamiento en 2020, de manera dramática, la falta de comprensión de la misa por parte de muchos sacerdotes y fieles. Más grave si cabe, cuando se trata de los sacerdotes como en imágenes que ilustran textos, muchos sacerdotes mostraron no comprender que el centro de la misa es Dios al que se ofrece el sacrificio, actualizando el sacrificio de Cristo en la cruz. Se encontraron totalmente desorientados ante el hecho de celebrar sin pueblo, haciendo patente también que no comprendían que la asistencia del pueblo
no es condición necesaria para la celebración. Esto es muy importante. Si para la posición de sacerdote mirando al pueblo contribuye la pérdida del sentido de lo más sagrado que afecta la fe de los bautizados y se traduce en una falta de comprensión de la misa y, y en una cada, cada vez mayor deserción del cumplimiento del precepto dominical, ¿qué se podría hacer? Como mínimo liberar de nuevo la celebración para el Vetus Ordus, que en realidad no puede prohibirse, en él se halla toda la riqueza doctrinal de los siglos de la Iglesia, con su evolución orgánica, pero además, sorpresa, la celebración ad oriente es una forma habitual de la celebración prevista en la misa de San Pablo VI, en el Novus Ordus Missae. Con la reforma litúrgica no se prescribió que el sacerdote celebrara la misa de cara al pueblo, sino que de forma cautelosa se mandaba solamente que el altar en todas las partes hiciera posible la celebración de cara al pueblo, es decir, que la celebración coram populi no se exige como algo necesario en el Novus Ordus. No es obligatorio al altar vuelto hacia el pueblo. Así lo hace notar el padre Luis Bouyer. Nada está más en contra no solo de la auténtica tradición cristiana, sino también de la nuevo misal, si es que se toman tiempos para leer sus rúbricas. No se prescribe que el sacerdote se vuelva a los fieles cada vez que se dirige a ellos y no a Dios en la plegaria común. Wow, ¿no? Que la desorientación es total y literal aún con el misal de Pablo VI. Quizás estas cuestiones es evidente también en el hecho de que en la construcción del nuevos templos católicos ya no se tiene en cuenta hacia dónde debería orientarse el sacerdote en la actualización de los sacros santos sacrificios. Para quienes puedan estar interesados, es importante que lean incluso los documentos del Concilio Vaticano II, también que lean documentos de Benedicto XVI donde explica esto. Ay, mi madre. La misa sigue a Martín Lutero. La misa moderna sigue a Martín Lutero. Es importante señalar lo que está diciendo este artículo, que es bastante importante, mis hermanos en Cristo. Bastante importante, diría yo. ¿Hacia dónde va la misa? La oración al oriente. El sacerdote lleva a los fieles hacia Dios. Lo que dijo está muy explicado. Analícelo usted. Analícelo usted. Lutero fue el primero que pidió eso y se le cumplió en el Vaticano II. Pero como lo dice el artículo, ni Pablo VI mandaba eso. ¿Será por eso que la misa tiene tanto declive? ¿Porque le ha quitado el carácter de sacrificio? Yo creo que sí. Si el sacerdote es el verdugo a la vez y el cordero a la vez, es el que hace el sacrificio y es el cordero, tiene que estar frente al altar. Si tomáramos en cuenta todo lo que dice este artículo, que es muy interesante, obviamente que la misa fuera otra cosa, o la viéramos como otra cosa. ¿A Dios le gusta ese tipo de misa? ¿A Dios le agrada la misa moderna? Es una pregunta muy interesante. ¿A Dios le agrada? ¿A Dios cuál misa le agrada más? ¿La moderna o la antigua? Pero tomando las líneas de ese artículo, por supuesto que la antigua. Porque se le ha quitado el carácter de sacrificio, la reverencia, lo sagrado a la misa. Y eso está más que comprobado. Misas rock, misas en patines, misas en traje de baño, misas en la playa, misas por doquier. Los que celebran ese tipo de misas así ¿creen en Dios? Y la otra pregunta que es muy interesante, y me refiero a las misas con rock, en la playa, en la arena, así, esos son los que me refiero. Y la otra que es muy importante,
¿Por qué no dejan que la misa tridentina salga a ilustrarnos? ¿Tienen miedo? ¿Por qué? ¿Quiénes le tienen miedo? ¿A quiénes le afecta que la misa tridentina salga otra vez? Definitivamente a los católicos no. A los católicos definitivamente no les afecta. ¿A quiénes les afecta? Saque usted su conclusión y póngala en los comentarios.